La de hoy es una historia que, a pesar de que los hechos fueron relativamente recientes, alrededor de 50 años, me ha costado horrores, te digo, armar la historia para contarla. Ajá. Porque es uno de los secretos mejor guardados de estos tiempos. Ajá. Si yo te hablo de Alfonso, Cristian, Teresa, Ángeles, Francisco de Asís y todos los santos, Borbón, Batterme y de las dos Sicilias, ¿vos tenés idea de quién estoy hablando? No. Bueno, quédate tranquilo, no soy el único. De ahora en adelante al pibe este le vamos a llamar Alfonsito. Ah. Y era el hermano Sí. del rey Juan Carlos. Sí. Es el hermano menor Claro, sí. de Juan Carlos de Borbón, el actual rey de España. Alfonsito era el menor de 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres de los reyes, de los aspirantes a reyes españoles en el exilio. Alfonsito, como su hermano, había nacido en Roma. Después la familia vivió un tiempo en Suiza y finalmente se instaló en Estoril, en Portugal. El padre de familia, don Juan, vivía armando estrategias para ser instalado como rey de España. Sí. Sí, después de Alfonso XIII, Claro. Alfonso II y todas aquellas historias, vivía conectando. Además, tenemos que decir la gran verdad, Juancho. Sí. Esta familia en el exilio vivía de las atenciones, donaciones, llamémosle, de los nobles españoles que le mandaban fardos de guita todos los meses para que vivieran como reyes, pero no tenían un peso propio, ¿eh? Sí. O sea, vivían muy bien, Sí. pero bueno, estas aspiraciones de ser instalado como rey de España, te digo que en los años 40 del siglo XX con Franco en el gobierno, esas aspiraciones se desvanecían acá apenas intentadas, ¿no? El generalísimo había asumido el poder dictatorial en el año 36. 36. Sí, se decía monárquico. Claro. Pero Franco era franquista, Juancho, y nada más que eso. Y a fines de 1948, cuando se dio cuenta que no iba a tener hijos varones, Sí. él, Franco, pactó un encuentro secreto con don Juan Carlos Borbón. Tan secreto, Juancho, que se llevó a cabo en un yacht de la Marina Española en el medio del mar al frente del Golfo de Vizcaya. Fíjate Sí. lo que estamos contando. Sí. Ahí se pactó que usted, don Juan, no va a ser rey, quédese tranquilo. Pero con mi sucesor, en términos de Franco, va a ser un Borbón. Pero un Borbón siempre y cuando usted acepte algunas condiciones. Sí. El más indicado es Juan Carlos, que ahora tiene 10 años. Ajá. Pero siempre que usted le permita que yo le forme, le eduque y dirija su vida a partir de este momento. Sí. Como hijo, sí. Así como te la estoy contando, y esto está textualmente relatado por todos los autores que se refieren a esta entrevista. Hablo en primera persona, Franco. Sí. Yo cuido del chico, yo lo crío, yo lo hago. Es decir, yo formaré al futuro rey, si usted quiere que sea un Borbón. Si no, yo busco otra vía dinástica. ¿Vos te imaginas cómo lo arrinconó? Sí. Y para eso me tiene que mandar ya al pibe a España para que yo me haga cargo. En definitiva, don Juan aceptó. Juan Carlos, de 10 años, partió a un país que no conocía, Juancho, Sí. a vivir con una familia que tampoco conocía, y al tiempo se estuviera encerrado en colegios indicados, controlados y dirigidos por el generalísimo. Lo adoptó definitivamente, Juancho. Claro, claro, sí. Pero lo instaló en lugar de hijo, fíjate. Sí. A los 18 años Juan Carlos estaba desde hacía 3 en la escuela militar, ya hacía 8 que estaba en España,
viajó, y muy pocas veces se le permitió ir a Portugal a visitar a su familia, que vivía en la magnífica Villa Giralda ahí en Estoril, Juancho. Sí. En marzo de 1956 viajó a pasar la Semana Santa junto a sus padres y sus hermanos en Estoril. Sí. El sábado 29 de marzo la familia asistía a primera hora de la mañana a la misa de Maitines, Sí. de Pátzcuaro. Claro. Luego jugaron al golf, almorzaron, más tarde a las 6 de la tarde otra vez a la misa y volvieron a la casa abajo de la lluvia. Todo bien. Los padres y las hijas mayores, mujeres, perdón, se sentaron abajo, en la planta baja de la casa, a leer y a escuchar música. Y los dos pibes, Juan Carlos de 18 y Alfonso de 16, fueron para el piso de arriba, intentando pasar lo mejor posible la tarde de lluvia. Como no podían haber ido a pescar a la escollera, como habían tenido, eso tenían la idea de esa tarde de ir a pescar a la costa, pero bueno, con esto de la lluvia y todas estas cosas, digamos que la casa y la cosa estaban en silencio, tranquila, una tarde normal para una familia de Sábado Santo en Estoril. A las 8 en punto de la noche se escuchó la brutal estampida de un balazo, Juancho, que provenía del piso de arriba. Ajá. El padre, don Juan, subió, ¿te imaginas? Corriendo, y al abrir la puerta encontró algo espeluznante y terrible. ¿Qué? Su hijo de 16 años, Alfonsito, yacía en el piso de la sala en medio de un charco de sangre con la cabeza destrozada, Juancho. ¿Quién le había pegado el tiro? Déjame que sigamos. Sí. A su lado, mudo, quieto, estaba parado Juan Carlos, el hijo mayor. En la sala no había nadie más, Juancho. ¿Te imaginas las escenas inmediatas siguientes? Gritos, pedido de auxilio, la guardia movilizada buscando médicos, la madre y las hermanas locas subían y bajaban por las escaleras. El médico de la familia llegó a las 8:30, pero Alfonsito estaba muerto, Juancho. De inmediato el hermano de Franco, que era el embajador en Portugal, se lo comunicó al generalísimo en España. Sí. Y se hizo cargo de difundir mundialmente la noticia en un escueto comunicado oficial. El infante Alfonso de Borbón ha fallecido cuando se le escapó una bala de una pistola con la que practicaba tiro al blanco, después de haber confesado y comulgado en la tarde del Sábado Santo de Portugal. Sí. ¿Vos me estás escuchando lo que dijo? Sí. Solo eso. A su protegido, al joven de Juan Carlos, ni lo mencionó. Sí. Y tampoco se mencionó el resto de la familia, es decir, simplemente el infante Alfonso de Borbón se mencionó. Sí. El dictador Salazar, que gobernaba Portugal, sí, se adhirió a esa comunicación oficial, y el lunes 30, después del domingo de Pascua, el cadáver del pibe fue enterrado en el cementerio de Cascas, y al día siguiente, en un avión especial fletado por el generalísimo, el infante Juan Carlos volvió a la Academia Militar de Zaragoza, dejando a su familia en el luto de Portugal y cerrándose un círculo alrededor de él a sangre y fuego, sobre todo para la prensa. Sí. Pero fíjate vos, el mismo día en que el hijo partía para España, el padre arrojaba al mar la pistola que se perdió para todo el viaje, Juan. Todo estaba así hasta que un periodista italiano, 6 meses después, se enteró de que Juan Carlos estaba junto a su hermano cuando se produjo el hecho, y que una de las hermanas había visto a su padre, a don Juan,
hacer poner de rodillas a Juan Carlos y hacerle jurar que no lo había hecho a propósito. El periodista supo esto y por supuesto que lo publicó. Y luego apareció otro periodista que investigando un poco más, descubrió que el que había disparado el arma no era Alfonsito. Sí. Era el propio Juan. Ah, Juan Carlos. El padre. No, Juan Carlos. Ah. El hermano, sí. Claro, el hermano mayor. Sí. Y también lo publicó Juancho. Pero todas las influencias que desde el poder total ejercía Franco hicieron que el asunto se acallara y quedara nomás como un accidente que había destrozado a una familia en un exilio. Destrozado hasta tal punto que la prensa le daba más presencia a la mamá, María de las Mercedes, sí, que estaba internada para un tratamiento psiquiátrico a causa de este destrozo emocional en Alemania, pero para tapar las otras puntas de ovillo que iban apareciendo. Sí. Pero había un cabo suelto, Juancho. Un hermano de don Juan, don Jaime. Un tío sería. Claro, un tío de Pipe muerto y de Juan Carlos. Con quien estaba peleado por aquel arreglo que había hecho con Juancho en el con Franco, en el 48. Sí. Pidió que se abra la investigación en Portugal para aclarar cómo fue el hecho y sobre todo qué participación ha tenido Juan Carlos. La investigación se abrió pero se cerró con la foja 2, Juancho. Nunca se empezó. No había autopsia, no había armas. Unos 20 años después se supo que Juan Carlos había comentado a un compañero en confidencia, a un compañero del colegio militar, en confidencia, que él tenía el arma en la mano cuando su hermano abrió imprevistamente una puerta, lo golpeó en el codo y la pistola se disparó y la bala le dio en la cabeza al pibe. Esto lo dice el propio Juan Carlos a un compañero del colegio militar que habla casi 20 años después. Sí. Esto también se supo y la prensa varió un poco la cosa, Juancho. Ahora ya aparecía Juan Carlos en la escena con la pistola en la mano. Sí. Pero había sido un accidente. Tampoco hubo tanto alboroto mediático, porque esta vez el generalísimo se ocupó de que el nombre de su sucesor designado no se viera involucrado en la muerte de nadie y menos de la de su hermano. Vos te imaginás lo que significaba para el proyecto Franco decir esto que estamos contando. Sí. Los años pasaron. Franco murió. España celebró la vuelta de la monarquía en la persona de Juan Carlos de Borbón y Borgoña, y a un investigador inglés se le dio por revolver en serio en el año 2003 el asunto hasta confirmar efectivamente si el hecho había sucedido, si Juan Carlos había participado y cómo habían pasado las cosas en la villa de Historis. El investigador se llama Jean-Paul Preston. Llegó nomás a la conclusión de que el rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Battenberg, cuando tenía 18 años mató accidentalmente a su hermano menor de 16 mientras limpiaba una pistola en la sala de armas de la Casa La Giralda en Estoril. Hoy sería algo así como un fratricidio culposo, diríamos. Sí. En 1992, Juancho, a pedido del moribundo agónico don Juan de Borbón, los restos del infante Alfonso fueron trasladados en una ceremonia discreta y casi secreta de Cascais en Portugal al Panteón de los Infantes en el Escorial, y allí descansan en la actualidad. Yo no voy a entrar
en las infinitas teorías que se pueden hallar según los autores que leas, Juancho. Las teorías van desde ninguna participación de Juan Carlos Sí. hasta un homicidio deliberado del actual monarca en contra de su hermano. Ujú. Como pasa siempre, Juancho, cuando las cosas no se aclaran de entrada, cuando no se permite que se investigue, cuando un cadáver es empezado sin autopsia, cuando no se abren sumarios policiales y cuando se ocultan durante casi 20 años los Sí. hechos, la gente especula y puede decirse de todo. Te reitero, hay autores que te dicen, el hecho ocurrió, el chico se murió de un balazo en la cabeza, pero Juan Carlos no tuvo nada que ver, ni siquiera estaba ahí, y otros te dicen, lo mató a instancias de Franco. A instancias de Franco. Sí, por cuestiones sucesorias, aquello de que este era el elegido y podía haber otro con mejor derecho. Esta es una historia más que conocida, Juancho, Sí. más que Mira, probada en la actualidad, del cazador de elefantes. del cazador de elefantes. En definitiva, se sabe que Juan Carlos mató a su hermano, pero en España y en el mundo, Juancho, de eso no se habla. Mm. Y constituye uno de las tantas historias secretas de la historia secreta de la monarquía española, Juancho.